Ya comienza Prolet Cult. El motor de la historia. De octubre y estamos en Prolet Cult, el motor de la historia, a las 12 de la tarde con 4 minutos. Esta es la hora que tenemos. Decíamos, estamos en Prolet Cult de la historia, ya con este programa de discusión, análisis y reflexión juvenil en política y rock and roll radio. Agradecemos a todos su sintonía, su atención y escucha. Me presento otra vez, soy Marco Hernán Carvajal y me encuentro con mis colegas habituales, con excepción de nuestro compañero Miguel, que no nos ha podido acompañar el día de hoy, pero estará presente por medio de la participación que nos legó para el tema de hoy, precisamente, que viene siendo algo todavía muy latente y que no podemos ignorar. Es un deber imperativo el no ignorar lo que está sucediendo en Oriente Medio en este mismo momento, más específicamente en la región de Gaza, allá en la Palestina ocupada por el ejército israelí. Decíamos que estamos a 11 de octubre, a tan solo unos días después de conmemorarse el aniversario número 2 desde el inicio de la más nueva barbarie genocida de Israel sobre la población palestina. Lo llamamos de esta manera ya que pues consideramos pues lo más adecuado, pertinente y acertado, puesto que decir que comenzó el genocidio palestino el 7 de octubre del 23 es algo que se limita, se queda corto, puesto que, como vamos a ver en el programa de hoy, que vamos a dedicar a la situación en Palestina, todo esto tiene mucho más trasfondo, tiene un origen más longevo que se remonta hasta inclusive el siglo XIX, pues. Así que no es algo nuevo, no es algo que empezó hace 2 años, no es una guerra, no es un conflicto, es un genocidio, es un crimen contra la humanidad toda. Y eso es lo que vamos a seguir pues, desarrollando en el tema de hoy, puesto que al menos en esta región se puede ver algo latente, que prevalece un sentimiento de indiferencia o de ignorancia acerca de la cuestión en Palestina. Se ve como algo muy lejos, porque, sí, podemos decir que es un lugar bastante lejos, alejado, y que a lo mejor no nos compete tanto, pero precisamente al ser seres humanos simplemente no podemos permanecer indiferentes ante los crímenes, ante las injusticias y demás, aquí, allá o en donde sea que se den. Pues, así que consideramos un deber hablar acerca de Palestina, no solo sobre su martirio, sino sobre la resistencia que se ha dado, puesto que pues es un pueblo que se encuentra pues sometido y tiene todo derecho de levantarse en contra de esa subyugación. Aquí, ya para empezar bien el programa, mis compañeros y yo tenemos organizado un recuento histórico para que pues se sepa cómo es que se origina la situación en Palestina, las bases del actual genocidio en curso todavía, puesto que pues, si vemos todavía las noticias recientes, se supone que entró en vigor un alto al fuego patrocinado por el que se anda ya haciendo las glorias Donald Trump y secundado supuestamente por Benjamin Netanyahu, pero es bastante habitual, y eso es algo que vimos en enero de este año inclusive, que se acordó un alto al fuego en enero de este año. Y aún así, las fuerzas israelíes nunca dejaron de disparar ni de bombardear a los palestinos. Y es algo que ahorita mismo sigue pasando hoy en día. Israel no obedece a estos altos al fuego, no acata. Lo único que quiere es imponer su sucia voluntad en contra de los palestinos. Y es algo que pues no, simplemente no puede permanecer. Así que ya para empezar, ahora sí, formalmente, vamos a empezar con el trasfondo de la ideología sionista, que es este motivante ideológico
y la ideología oficial del Estado de Israel, que promueve estos barbáricos actos en contra de la población en Palestina. Raúl, si no me equivoco, tú eres el que tiene el trasfondo más longevo de lo que está pasando ayer. Pues muy bien. Antes de entrar de lleno a los sucesos que han ocurrido alrededor de las décadas entre Palestina e Israel, necesitamos hablar y entender el contexto de lo que es el sionismo. Durante el siglo XIX, Europa se vio envuelta en una ola de antisemitismo bastante fuerte. Desde oeste a este, para los judíos europeos, los linchamientos, las deportaciones y la discriminación se volvieron parte de su cotidianidad. Es en este contexto donde nace lo que conocemos como el sionismo, o más bien su vertiente más moderna. Fundada por el austriaco judío Theodor Herzl, su propuesta consistía en la creación de un estado judío para unificar y dar fin a las, vamos a decir, otra vez la muletilla, vamos a decir, a dar fin a todas las divisiones nacionales entre judíos. Al contrario de lo que se puede pensar al día de hoy, la idea de regresar a la llamada Tierra Prometida no era parte central de las aspiraciones judías tradicionales. En realidad, el retorno a Palestina era visto como un evento metafísico y espiritual, no material. No es que los judíos tenían que regresar literalmente a Palestina. Entre sus principales opositores iniciales se encuentran de hecho muchos rabinos ortodoxos, ya que consideraban que el sionismo contradecía muchas de las enseñanzas de las religiosas del judaísmo. Además de enfrentarse a la posición religiosa, también era mal visto por parte de los judíos ricos y asimilados de Europa y América, quienes preferían mantener el status quo. Para los judíos oprimidos de Europa, ya sea gente de Rusia, Rumania, Francia, la Tierra Prometida no era Palestina, eran lugares como los Estados Unidos, donde ya estaban comenzando a asimilarse y a hacer su nueva vida. Básicamente ningún judío estaba pensando en regresar a Medio Oriente. Ya era algo que había pasado el trasfondo de eso ya había pasado hace siglos y ya no era algo que venía al caso para la época. Pero a pesar de la negativa, Herzl logró considerar su movimiento al ganarse el apoyo de algunos intelectuales judíos en Europa. En 1897 los primeros sionistas fundan la Organización Sionista Mundial. Entre los principales objetivos de esta organización estaba la fundación de un Estado judío en la región de Medio Oriente. Además, también tenían como, vamos a decir, principal preocupación la asimilación de los judíos dentro de lugares como los Estados Unidos. De alguna manera, veían en el sionismo la forma de preservar el judaísmo. Desde sus inicios, el sionismo no es un movimiento religioso o espiritual, sino más bien tiene un carácter nacionalista e identitario para preservar su vertiente de lo que consideran el judaísmo, no religioso, sino étnico. Como ya mencionamos, no era una preocupación real para los judíos del día a día regresar a Medio Oriente. Era visto como algo completamente ridículo, ¿no? Irrealista. Pero aquí es donde a finales de la Primera Guerra Mundial, donde se presenta la gran oportunidad de los sionistas. Al fin de este conflicto, durante las negociaciones para la repartición entre las potencias occidentales del Imperio Otomano, se forman diversos estados como los conocemos hoy en día. Está el Reino de Irak, está Jordania, también Turquía, pero uno de el que viene en este caso está Palestina. Palestina estaba planificada para ser una colonia del Imperio Británico, pero la situación es que para este momento no tienen los recursos para realizar la inmigración británica que ya habían hecho en lugares como Sudáfrica, y ya ni hablar de intentar deshacerse de la población nativa como lo habían hecho en Canadá, Australia o Nueva Zelanda. Así que necesitaban a alguien más que voluntariamente quisiera ir a Palestina para
realizar su proyecto colonial. Aquí es donde entran los sionistas. Con la declaración de Balfour en 1917, este fue el punto de inflexión, ya que la Gran Bretaña apoyó el establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina. Esto respondía a los intereses estratégicos británicos para conciliar el territorio tras la caída del Imperio Otomano y colonizarlo como una comunidad leal. El desarrollo de Palestina por parte de judíos ricos y capitalistas, especialmente gente de América, transformó la región con nuevas ciudades e industrias. Sin embargo, en este proceso se generó un conflicto bastante grave con la población árabe. Los terratenientes árabes vendían sus tierras a precios elevadísimos a los inversores judíos, desplazando a muchos campesinos árabes y luego culpando a los judíos, lo que avivó un sentimiento nacionalista y antijudío en la región. Los campesinos, dirigidos por la élite corrupta como el Gran Mufti, veían a la inmigración judía como una invasión. Además, para los inmigrantes judíos no estaban tan interesados en ayudar a desarrollar el proyecto colonial británico, sino que ahora estaban teniendo ideas sobre crear su propia nación en contra de la negativa de los británicos. Así es como el proyecto de los británicos de promover la inmigración judía les salió el tiro por la culata. Y ahora el mayor problema que tenían en el mandato británico de Palestina no eran los árabes, sino los judíos. Y es que en este periodo se crea la Agencia Judía por la Tierra de Israel, en el que se inicia propiamente la lucha por parte de los sionistas por un Estado judío reconocido internacionalmente. Aquí es donde tenemos que hablar de algunas de las fracciones más importantes dentro del sionismo que surgen durante este periodo. Primero, pues tenemos el sionismo religioso, que es la variante ideológica del sionismo que combina el conservadurismo religioso y el nacionalismo secular en una teología con el patriotismo como base. Una de las ideas centrales del sionismo religioso es la creencia de la reunión de los exiliados en la tierra de Israel, y el establecimiento de Israel es el comienzo de la rendición, la etapa inicial del Geula. Actualmente podemos encontrar el sionismo religioso en organizaciones como el Kach, el partido político Kach, que está prohibido en la actualidad, pero tiene bastante influencia en la política nacional de Israel. Luego tenemos el sionismo revisionista, que es desarrollado por Zev Jabotinsky en la década de 1920. Esta es la corriente más derechista del sionismo. Inicialmente creía que el Estado judío debía expandirse hasta las orillas del río de Jordania, es decir, abarcar toda Transjordania además de Palestina. Además buscan establecer las fronteras militares como fronteras territoriales como existían durante el rey Salomón y el rey David. Este rompió con la Organización Sionista Mundial en 1935, ya que consideraban sus planes demasiado moderados. Y además tuvieron su organización paramilitar Irgun en 1931 a 1948, y fue la que posteriormente realizó muchas de las atrocidades que en el Nakba. Hoy en día podemos encontrar la vertiente revisionista, el sionismo revisionista en partidos políticos como Likud, que bueno, traducido al español significa Movimiento Nacional Liberal, que es el actual partido gobernante de Israel. Ahora tenemos que hablar de la vertiente sionista históricamente más importante y la más influyente en la creación del Estado de Israel, el sionismo laborista o sionismo socialista. En el pensamiento del sionismo laborista se creía necesario y alcanzable una revolución socialista que vamos a decir que tendría un carácter más espiritual para los judíos. Su idea básicamente consistía en crear lo que dentro del sionismo se llaman los kibbutz, que son pequeñas comunidades agrarias, cooperativas que existirían alrededor de todo Israel, ¿no? Su socialismo no tenía nada que ver con el comunismo marxista y estaba más relacionado con el socialismo utópico de Saint-Simon o Charles Fourier. Pero
esta vertiente fue la más importante y la podemos encontrar hoy en día en partidos como MAPAM, el Partido de los Trabajadores Unidos, o MERS, Nuevo Movimiento. Dentro de el sionismo laborista está una figura muy importante que es David Ben Gurion, que es la figura más importante en el porvenir de la creación del Estado de Israel. Ahora ya hablaremos propiamente de los eventos que llevaron a la creación del Estado de Israel. Como sabemos, durante la Segunda Guerra Mundial, los judíos 6 millones de judíos fueron masacrados durante el Holocausto. Y esto pues fue es el evento que llevó a la creación del Estado de Israel. Se estima que aproximadamente 3.5 millones de judíos sobrevivieron al Holocausto, de los cuales muchos de ellos no estaban interesados en regresar a sus países de origen, ya que simplemente el regresar era algo que se veía como muy traumático para ellos, o simplemente no estaban interesados en volver a hacer su vida en sus países de origen, como sucedió con muchos judíos de la Unión Soviética. Muchos de ellos permanecieron durante muchos años en campos de relocación en diferentes partes de Alemania, y los estados de las diferentes potencias mundiales victoriosas de la Segunda Guerra Mundial no estaban seguras de qué iban a hacer con ellos. En el mandato británico de Palestina para la población árabe, la población árabe tanto musulmana como cristiana, tenían muy claro que a pesar de que lo que le había sucedido a los judíos era bastante era espantoso, no justificaba que de la noche a la mañana hubiera una mudanza del éxodo judío que quedaba en Europa, ¿no? Eso lo veían tanto por una situación práctica de que, bueno, si los aceptaban de la noche a la mañana iban a convertirse en la minoría de su propio país, ¿no? Y aquí es donde entra David Ben Gurion y la agencia judía. Durante 1941, hablando antes antes del fin de la Segunda Guerra Mundial, empieza a haber estas conversaciones sobre avanzar sobre la creación del Estado de Israel. Obviamente el Imperio Británico está completamente en contra de la creación de este Estado, así que tenían que buscar otras opciones en el mundo de quien los pudiera apoyar. Aquí es donde un día se presentan ante la embajada soviética de Londres y empiezan a hablar con el embajador soviético sobre la posibilidad de que pudieran ayudarlos. Hasta ese momento la agencia soviética, la agencia judía y la Unión Soviética no habían tenido una relación muy buena. Habían tenido conflictos con respecto a la deportación de polacos judíos en 1939. Pero pues viendo que no tenían muchas opciones, pues era lo mejor que iban a conseguir. Originalmente los soviéticos no los tomaron en serio, los ignoraron básicamente. Pero después de ser muy insistentes, después de ser muy insistentes pudieron recibir un poco más de legitimidad. Esto fue, por ejemplo, lo que le dijo uno de sus dirigentes de la agencia judía al embajador soviético Maisaki. A los británicos y especialmente a sus administradores coloniales no les gustan los judíos. En Palestina hay problemas grandes y complejos. Es cierto que los árabes palestinos son los conejillos de indias a los que el administrador está acostumbrado, pero a cambio los judíos le desesperan. Están desconectados de todo, hacen preguntas y el administrador sienten constantemente que el judío lo mira y piensa: te crees inteligente, pero quizás yo sea doblemente inteligente que tú. Esto pone al administrador dedicadamente en contra de los judíos y comienza a elogiar a los árabes. Con ellos la situación es muy diferente. No quieren que nada ni nadie los moleste. Los sionistas, como podemos ver, tienen una visión bastante soberbia de sí mismos con respecto a la población árabe de Palestina. Y no solo eso, sino de que también intentan persuadir a la URSS con ese tipo de argumentos. También intentaron argumentar que eran los únicos que tenían un movimiento obrero organizado en Medio Oriente. Además de que también usaron mucho el argumento de que
muchas de las naciones árabes estaban inclinadas hacia el bando a las potencias del eje, ¿no? Y esto es verdad de cierta manera, ¿no? Por ejemplo, está el caso de Irak, que llegó a tener un golpe de estado pro-nazi, en el que, bueno, pues quisieran establecer cambiar la monarquía por una que fuera más afiliada con los nazis, ¿no? Tenía sentido, ¿no? Nosotros odiamos a los judíos y, bueno, también los hitleristas, musolinistas y franquistas también los odian, así que, bueno, son nuestros aliados naturales, entre comillas, ¿no? Ya ni hablar sobre el anticomunismo, que también era muy prevalente en esta región. Y fue algo que se agravó también con la invasión británico-soviética de Irán, en donde surgió una gran preocupación de que si esto le sucedió a Irán hoy, ¿quién dice que los soviéticos y los británicos nos invadan mañana? Así que, bueno, este fue el escenario en el que se encontraba el mundo árabe. Además, también la propia Unión Soviética, viendo el deterioro de las relaciones entre ellos y el mundo árabe, comenzaron a apoyar a los judíos. Por ejemplo, en palabras del embajador soviético en Turquía, en una conversación con el líder de la división de la agencia judía en Medio Oriente, dijo lo siguiente: a lo largo de los años, Rusia había adoptado una orientación política errónea hacia los círculos en Palestina y en los países vecinos, que rápidamente se han revelado como agentes y secuaces del nazismo. Pienso en el trasfondo clericista y reaccionario del MUFI y su pandilla, y en su carácter antidemocrático del movimiento nacional árabe en sus diversas manifestaciones en Palestina y en otros países vecinos. Para 1947, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los refugiados judíos empiezan a migrar a Palestina con los incentivos de la agencia judía. En los centros de recolocación los instruían para trabajar en los cubits, y también les instruían la ideología sionista. Así que, bueno, muchos de los judíos que llegaban migrantes del Holocausto ya venían radicalizados al mandato británico-palestino. La situación es que el mandato británico-palestino tenía restricciones de la migración de personas que podían entrar, y detuvieron muchísimos barcos con migrantes judíos. Por ejemplo, el 22 de julio de 1946, esta es la fecha, llegaron a detener decenas. La mayoría de barcos fueron interceptados por la Marina Real Británica, y los refugiados fueron ubicados en campos de detención en Atli y Charpi. Ante esta situación, el movimiento sionista ya radicalizado dice: si por la paz no vas a permitir que entren a los judíos, entonces vamos a tomar las armas y vamos a hacer que entren a la fuerza. El 22 de julio de 1946, el Irgul bombardeó la sede administrativa británica para Palestina, matando a 91 personas. El ataque fue la respuesta a la operación Agatha, y fue el más mortífero dirigido contra los británicos durante la era del mandato. Además, el mandato británico comienza represalias muy grandes contra la población judía del lugar, accidentalmente haciendo que se terminen radicalizando aún más a los judíos. Pero ya para el 15 de mayo de 1946, los británicos se dan cuenta de que simplemente la situación en Palestina es insostenible para ellos. Están manteniendo aproximadamente 100,000 soldados en esta región, que no tienen ni el dinero ni los recursos de seguir manteniendo. Así que presentan en la Organización de las Naciones Unidas que decían ellos qué se va a hacer del territorio. En este momento, la agencia judía está completamente aferrada a conseguir todo el territorio de Israel, pero se dan cuenta que no lo van a conseguir, así que tienen que moderar un poco sus propuestas y su discurso. Aquí es cuando David Ben Gurion toma la decisión de proponer la idea de los dos estados, que la idea de que los palestinos van a tener su propio estado y los judíos van a tener su propio estado. Y aquí es donde las potencias empiezan a aceptar un poco las propuestas de los sionistas, y en noviembre de 1946
la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas adoptó la resolución 181. El plan era básicamente, como ya habíamos mencionado, que los árabes tuvieran su propio estado y los judíos tuvieran su propio estado. Aquí una de las particularidades es que el mayor defensor de la creación del Estado judío pues fue la Unión Soviética. Y los Estados Unidos se mostraron un poco, a pesar de que sí apoyaban a los sionistas, se mostraron un poco indecididos sobre si apoyar a los sionistas o no. Pero al final tomaron la decisión que sí, hasta el punto de que el apoyo soviético les preocupó tanto que básicamente forzaron a muchos empresarios estadounidenses a que fueran a otros países del tercer mundo miembros de la ONU y que los amenazaran económicamente para que votaran a favor de la creación del Estado de Israel, así para crear un contrapeso al apoyo soviético que estaban recibiendo los sionistas. La resolución 181 recibió 33 votos a favor, 13 en contra y 16 abstenciones. Como podemos imaginar, la mayoría de votos en contra vinieron de miembros de la Liga Árabe que simplemente veían como injusto que llegaran los judíos de la nada y quisieran expulsar a los palestinos. Ya veían más o menos lo que se veía venir. Al final, lo que decidieron hacer fue primero mandar un informe, enviar delegados de la ONU a observar cuál era la situación en Israel, y muchos de los líderes árabes se rehusaron a cooperar con este comité, ya que veían que no era necesario que demostraran lo obvio, ¿no? Esta era su tierra y no necesitaban demostrarle a nadie que tenían legitimidad de vivir aquí. Pero pues la población judía aprovechó para hacer ver a la población al proyecto sionista mejor de lo que realmente era, ¿no? Realmente no mostraron todo lo que estaban haciendo en Palestina. Así que bueno, al final se creó el Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. Llega a su fin el mandato palestino y el poder pasa a David Ben Gurión. Aquí es donde el día siguiente son invadidos por las tropas de Egipto, Siria, Transjordania e Irak. Durante los meses previos, el ejército israelí no tenía absolutamente nada de armas, no tenía nada con qué defenderse. Y era muy probablemente que aquí, con la invasión de los países árabes, pudiera haberse llegado a su fin el proyecto sionista. Pero durante una misión a la región al país de Checoslovaquia, es cuando pudieron obtener todas las armas con las que pudieron defenderse en 1948. La Checoslovaquia le pidió permiso a la Unión Soviética sobre la venta de armas a las fuerzas de defensa israelí, y la Unión Soviética aceptó. Y pues fueron enviadas las armas. La mayoría fueron armas confiscadas del ejército, de los diversos ejércitos fascistas de Europa, pero también algunas armas de producción nacional checoslovaca. Fueron enviadas desde Checoslovaquia, pasaron por Hungría y fueron enviadas por barcos yugoslavos. La derrota de los palestinos, a pesar de que los palestinos, los ejércitos árabes tenían la ventaja militar, su derrota se debió principalmente a que, usaban tácticas militares un poco, vamos a decir, anticuadas en comparación con los israelíes, además de que también no tenían como objetivo la protección de la independencia de Palestina, sino más bien estaban interesados en anexar ciertas regiones de Israel. Al final, durante la guerra de 1948, fueron desplazados alrededor de 700 a 1 millón de palestinos. La mayoría de personas palestinas que murieron durante la guerra fueron durante algunas masacres que realizó Israel. Se estima que aproximadamente 400 aldeas fueron abandonadas por los palestinos. Se estima que aproximadamente 70,000 libros palestinos fueron saqueados y sistemáticamente eliminados por el ejército israelí. Más de 100
Más de 100 niños fueron asesinados durante diversas masacres del ejército israelí. Y así es como llega a su fin la primera etapa del genocidio palestino, en donde en gran parte el devenir de estos hechos se debió a los intereses de las grandes potencias del mundo. Los palestinos que tuvieron que quedarse a vivir en Israel, ya que no pudieron huir, fueron un aproximado de 150,000 personas, y estas personas vivieron bajo fuerza marcial hasta 1966. Pero pues esto sería nomás el comienzo, y lo que se vendría a venir durante las próximas décadas sería aún más fuerte. Muy bien, bastante completo el trasfondo desde las últimas décadas del siglo XIX hasta 1948, que es la fundación del Estado de Israel. Para quienes apenas nos estén sintonizando, estamos en Blooded Cult, el motor de la historia, haciendo memoria acerca de cómo es que la actual barbarie en Gaza en contra del pueblo palestino perpetrada por el Estado de Israel tomó forma. Nuestro compañero Pablo nos acaba de dar el contexto histórico de cómo fue que el Estado de Israel se conformó, y la guerra del 48, que en el mundo árabe se conoce como la Nakba, la gran tragedia que marca el comienzo de décadas de sufrimiento y subyugación de los palestinos. Aquí nuestros compañeros van a seguir dando el recuento de los hechos posteriores a la Nakba, que son sumamente importantes en un contexto de guerra fría, polarización política en el mundo árabe, un paternalismo. Hay algunos autores como por ejemplo el periodista Ignacio González Hansen, que en su libro La Revolución Palestina, el cual por cierto tenemos una edición digitalizada que vamos a pasar en las redes sociales. Quien esté interesado en el libro digitalizado por nosotros mismos, realiza el argumento de que, inclusive, y también como comentaba Braulio, que entre los estados árabes no había ese interés real por y liberar plenamente a los palestinos, sino que permanezcan en un estado, pues sí, de dependencia y de subyugación, si ya no de un estado apartheid judío, sí de los demás estados árabes como tal. Y esos son los detalles que se ven con mayor latencia en la guerra de los 6 días del 67, y en lo que fue posteriormente la primera intifada, con la cual nuestra compañera Eli, si no estoy mal, es quien tiene las informaciones. Primero voy a hablar yo acerca de la guerra de los 6 días. Sí, cierto. Sí. Pues sí, no acabamos esta guerra de los 6 días, ¿no? Hay unos detalles ahí, pero sí, adelante. Muy bien. Pues el origen directo de la Guerra de los 6 días de 1967 se halla en el expansionismo territorial israelí, fundamentado en la ideología sionista, cuyo fin era expandir las fronteras nacionales a expensas de sus vecinos árabes como Siria, Egipto y Jordania, y también la apropiación de tierras palestinas. Este expansionismo se manifestó inicialmente en la zona desmilitarizada con Siria, donde Israel avanzó progresivamente en la explotación agrícola, realizando irrigaciones y siembras en las tierras árabes, lo que fue considerado obviamente por Siria como una invasión a su territorio deliberadamente. También se registraron incidentes graves como el ataque israelí a la aldea de Tawaqif el 1 de febrero de 1967, con el objetivo de avanzar hacia el este a través de las zonas desmilitarizadas hacia la frontera de Palestina para expulsar a los árabes. La demolición de las viviendas árabes y la evacuación de los habitantes en la región occidental de la zona desmilitarizada, como las aldeas de Bácara y Gánama. El Consejo de Seguridad sirio denunció que Israel estaba utilizando vehículos blindados y tanques para proteger las actividades de cultivo y provocar a las fuerzas sirias, violando el acuerdo de armisticio y buscando una escalada bélica contra Siria. Esta tensión se disparó con ataques aéreos israelíes cerca de Damasco y un desfile militar israelí en Jerusalén el 10 y el 13 de mayo, y que estaba violando el acuerdo israelí-jordano. Ante las agresiones, Siria invocó el acuerdo de defensa mutua en noviembre de 1966 con Egipto. Este último respondió movilizando tropas y avanzando hacia las líneas del armisticio egipcio-israelí. Este despliegue conllevó la solicitud egipcia a la ONU el 7 de mayo para la retirada de la UNEF, lo que se cumplió inmediatamente. La ocupación egipcia de las líneas de armisticio incluyó Sharm el Sheikh,
permitiendo el cierre de los estrechos de Tirán a la navegación israelí el 22 de mayo, un acto que incrementó la tensión al máximo. 13 miembros de la Liga Árabe declararon su unidad el 27 de mayo. A inicios de junio, mientras Egipto se mostraba abierto a una solución pacífica propuesta por Estados Unidos, Israel rechazó la vía diplomática. Las motivaciones israelíes para un conflicto pues se vinculaban a objetivos internos y externos. En cuanto a lo interno, un objetivo era distraer a la población israelí de una grave crisis económica y problemáticas como 100.000 desempleados que estaban enfrentando y una serie de motines laborales en Tel Aviv, además del descenso de la inmigración judía. También había factores externos, porque querían presentar el conflicto como una guerra de defensa para asegurar la simpatía mundial y generar nuevas contribuciones económicas ante el agotamiento de las compensaciones alemanas. Y por otra parte, el objetivo territorial era cumplir con sus metas expansionistas y capturar la ciudad vieja de Jerusalén como un recurso turístico y la apropiación de los pozos petrolíferos del Sinaí. El cierre del Golfo de Aqaba fue utilizado por Israel como un casus belli o pretexto perfecto para lanzar su ataque preventivo y sorpresivo. La guerra comenzó el 5 de junio de 1967 con un ataque aéreo israelí sorpresa contra aeropuertos egipcios y sirios. Las hostilidades se extendieron rápidamente a la ciudad vieja de Jerusalén, la Franja de Gaza, el Sinaí, la ribera occidental del Jordán y las alturas del Golán en Siria. La trampa que le tendió Israel a Egipto para acelerar el conflicto fue debidamente cumplida por este último al cerrar el Golfo de Aqaba a la navegación israelí y el movimiento de su ejército, logrando para Israel el pretexto para que el 5 de junio atacara sorpresivamente a Egipto, Siria y Jordania. Israel se defendió argumentando su libre acceso al Golfo de Aqaba, lo que se desmiente con el artículo 2 del acuerdo de armisticio egipcio-israelí del 24 de febrero de 1949 que decía: ninguna de las partes pasará a través de las aguas ubicadas dentro de un límite de 3 millas de las líneas costeras de la otra parte, lo que pues deslinda al causante de esta guerra. Israel tenía que combatir al enemigo en el menor tiempo posible utilizando la aviación y el ataque sorpresa, tal como sucedió en Egipto. La guerra se efectuó entre el 5 y el 10 de junio en 3 frentes: Sinaí, Jordania y Siria. En los 3 utilizó a su ejército adiestrado y un factor sorpresa. El éxito militar se atribuyó principalmente a la Fuerza Aérea, que pues neutralizó las aviaciones de Egipto, Siria y Jordania mediante bombardeos tempranos. La ofensiva relámpago de los sionistas les permitió ocupar territorios 4 veces mayores a los que ya poseían anteriormente. Y en las zonas ocupadas, en el transcurso de esta agresión, pues las fuerzas sionistas desataron una amplia campaña represiva contra la población árabe, provocando éxodos masivos. El número de refugiados palestinos se elevó en estos momentos a 2.300.000, y de los cuales 290.000 se encontraron en los territorios ocupados entre Jerusalén y el Jordán. El 4 de julio la Asamblea General de la ONU emite la resolución en la que considera que todas las medidas aplicadas para Israel para modificar el estatus de la ciudad de Jerusalén no son válidas, ya que se encontraban destruyendo casas de pobladores árabes en el área limítrofe con la mezquita Al-Aqsa en Jerusalén. Fue así que se le demandó al régimen sionista la remoción de las medidas ya adoptadas. Ok, ahora sí, ya después de la guerra de los 6 días es donde se comienza un poquito más la radicalización y polarización en el interior. Es donde surgen algunas milicias muy importantes como el Frente Popular de Liberación Palestina, que juegan un papel fundamental en las labores de resistencia, viendo que los estados árabes no están haciendo básicamente nada por la causa palestina y demás. Así que pues la situación de la liberación palestina comienza a recaer en ellos mismos como actores de resistencia y de lucha antisionista y anticolonial, y es en ese contexto de abandono del mundo tanto árabe como del mundo en general donde se dan eventos como la Primera Intifada, con la cual ahora sí llevamos a entrar en detalles al respecto. Muy bien, el 8 de diciembre de 1987, un camión militar israelí arrasó contra 4 trabajadores palestinos, matándolos al instante. En aquel momento, los territorios palestinos llevaban 20 años de ocupación militar por parte de Israel desde la Guerra de los 6 días. Los asentamientos estaban intensificando y las condiciones de vida estaban en decadencia debido a que Israel controlaba sus recursos vitales como el agua y la electricidad. Desde diciembre de 1986 habían surgido revueltas y enfrentamientos armados aislados en algunas partes de Gaza y Cisjordania, que habían alimentado la tensión durante un año entero.
por lo que al momento de los asesinatos, los palestinos estaban convencidos de que se había hecho a propósito, como una manera de asustarlos, y la intifada, que es una palabra en árabe que significa levantamiento o rebelión, se volvió un hecho inevitable. La primera intifada, tenía un objetivo muy claro. Querían el fin de la ocupación israelí, la independencia palestina y la devolución de su territorio. Para esto se creó una coalición llamada Dirección Nacional Unificada de la Revuelta, donde se unieron los 4 grupos principales de la Organización para la Liberación de Palestina, que pues a partir de ahora le voy a decir la OLP, y esas organizaciones fueron Fatah, el Frente Popular por la Liberación de Palestina, el Frente Democrático por la Liberación de Palestina y el Partido Comunista Palestino. Posteriormente, durante esta agitación, surgió el movimiento de resistencia islámica, conocido por sus siglas en árabe como Hamas, y pues el punto más alto de Hamas no llegaría hasta después, pero fue durante estas épocas que sentaría bases entre el pueblo palestino. La primera intifada utilizó principalmente métodos no violentos, como protestas desarmadas, huelgas generales, boicots a negocios israelíes, invasión de impuestos y prácticas de desobediencia civil, como el negarse a respetar los toques de queda o hacer caso omiso a los retenes impuestos por Israel. Sin embargo, también uno de sus métodos de resistencia más recordados fue el de utilizar piedras para lanzarlas a los tanques, camiones y soldados del ejército de Israel, razón por la que esta etapa también se le recuerda, ¿no?, como la revuelta de las piedras, y fue principalmente como se le conoció en esta primera etapa, ¿no? La respuesta de Israel pues fue contundente y severa. Utilizando una política de puño de hierro, el ejército se dedicó a utilizar toda la brutalidad posible contra los palestinos desarmados. Esta operación desplegó a más de 80,000 soldados israelíes con el único fin de reprimir el movimiento de liberación. Amnistía Internacional sacó un informe 6 meses después del estallido de la intifada y estimó que más de 5,000 palestinos estaban en tensión y más de 1,100 fueron asesinados, y la mayoría eran niños, o bueno, en este caso menores de 17 años. A pesar de eso, la resistencia palestina solamente se intensificó. El pueblo palestino se unió para resistir la ocupación, organizando comités locales, abriendo escuelas clandestinas, ya que Israel había cerrado las escuelas, y también por medio de manifestaciones artísticas y culturales donde se recuperaba la identidad cultural palestina, que había sido suprimida por décadas, ya que prohibían, ¿no?, cualquier tipo de demostración de la identidad palestina a nivel cultural, ¿no? Y durante los 6 años de la primera intifada, que fue lo que duró, se registraron más de 23,000 protestas en el territorio palestino, sin contar claramente las que también se hicieron a nivel internacional. Esta presión en la región y a nivel internacional llevó a que en 1993 se llegara a negociaciones. Sin embargo, lo que inicialmente comenzó como una esperanza de triunfo, rápidamente demostró ser un intento fallido y perjudicial a la liberación de Palestina. El 13 de septiembre de 1993 se firmaron los acuerdos de Oslo, hechos entre la OLP e Israel con la mediación del presidente de los Estados Unidos de aquel momento, Bill Clinton. Estos acuerdos buscaban llegar a un proceso de paz. Sin embargo, no se dio lugar a la creación de un Estado palestino, sino que inauguró una nueva era de opresión que consolidó aún más el control israelí en Cisjordania y la Franja de Gaza ocupadas. La OLP renunció a la resistencia armada y reconoció el derecho de Israel a existir, además que se permitió que Israel siguiera controlando el territorio, dándole a Palestina solamente una autonomía limitada, sino que inexistente, ya que se dividió por áreas, y mientras algunas áreas estaban completamente controladas por la autoridad palestina, otras era control, digamos, mitad y mitad, ¿no?, compartido, y otras áreas estaban completamente controladas por Israel, y en realidad la parte controlada por la autoridad palestina es menos del 10%, ¿no?, de todo el territorio palestino en Cisjordania, ¿no? Y a su vez, los acuerdos permitieron que Israel se quedara con los territorios ocupados antes de 1967, que es el más del 70% de la Palestina histórica, ¿no? La mayoría de los pueblos palestinos, así como organizaciones como Hamas, rechazaron los acuerdos de Oslo, ya que lo consideran una rendición total de la causa de liberación. Y pues como declaró el académico palestino estadounidense Edward Said cuando sucedió, dijo, ¿no? Ante todo, llamemos al acuerdo por su verdadero nombre, un instrumento de rendición palestina, un Versalles palestino. Y pues bueno, si
quedó demostrado, porque esta solo fue la primera de varias intifadas, ¿no? Sí, así es, porque después de los acuerdos de Oslo, pues queda esta construcción de la Autoridad Nacional Palestina, hoy nada más Autoridad Palestina, que, pues como decía nuestra compañera Eli, comienza a colaborar con el Estado de Israel, pero el Estado de Israel no colabora con la Autoridad Palestina, ya que el objetivo del sionismo y de la ideología en cualquiera de sus corrientes, que nos escribió Braulio hace unos ratos, pues es la expansión de un Estado completamente judío, es decir, un Estado etnonacionalista, la cual no permite la convivencia con otros grupos étnicos y religiosos. Y eso es lo que estaba pasando en los 90s ya, con un Israel sumamente poderoso y una autoridad palestina debilitada, fragmentada, y que en ese contexto, iniciando ya el nuevo milenio, en el año 2000 ya pasamos a lo que fue la segunda intifada, el 28 de septiembre del año 2000, en nuestra página de Facebook de Política Rock and Roll subimos la efeméride al respecto, en la cual explicamos el contexto detrás de lo que fue la segunda intifada. Y es que ese día Ariel Sharon, entonces candidato por el Likud, el partido político de Benjamin Netanyahu, que hoy está en el poder también, pues se presenta y entra con un convoy policial militar en la mezquita de Al-Aqsa, que cabe recalcar que es uno de los lugares más sagrados del mundo islámico. Es decir, que con su entrada y elaboró todo un discurso diciendo que básicamente nadie se la iba a hacer de juego a Israel. Lo hizo en el lugar más sagrado del mundo árabe. Obviamente la reacción fue significativa, era un descaro, una muestra cínica de que Israel no iba a considerar para nada los deseos de los palestinos, ni su voluntad ni integridad. Y tanto en Cisjordania como en Gaza, pero sobre todo en Gaza, ¿no? Pero también en Cisjordania, también se presentaron pues acciones de resistencia en contra de este agravio bastante ofensivo para los palestinos. También, similar a la primera intifada, se aventaron piedras. Es muy icónica la foto que se ve aquí, que muy seguramente la hemos visto varias veces, a veces sin saber del contexto detrás, pero es una fotografía de la segunda intifada, la cual se muestra a un joven que se llamó Faris Odeh, en la cual es pues básicamente el muchacho palestino aventándole piedras a un tanque Merkava del Israel, pues demostrando ahí la completa diferencia entre las fuerzas de una entidad y el pueblo palestino. Aquel joven murió asesinado en los eventos de la segunda intifada. Y también está, entre otros significativos eventos, el asesinato vil de el padre Muhammad al-Durra, la cual es todo un video que se grabó en ese momento, como es de que este padre intenta proteger a su hijo de las balas israelíes con su propio cuerpo y una cobertura muy, muy pequeña. Y en el mismo video es donde podemos ver cuando no logra proteger la vida de ninguno de los dos. O también años más tarde, en 2003, porque se extendió unos cuantos años más de una intifada similar a la primera, las mismas fuerzas israelíes no muestran misericordia ni con los palestinos ni con quien sea que se ponga de su lado. Y fue el caso de la activista estadounidense Rachel Corrie, que en 2003 atendió a Gaza para pues denunciar la expansión colonial israelí, ya que mientras se daban los eventos de la segunda intifada, los israelíes también bombardeaban y destruían infraestructura civil de los palestinos para dar lugar a pues tierra firme para construir colonias, asentamientos. Pues eso es lo que estaba haciendo, y es muy buena parte de lo que está pasando hoy en día también. Esta activista se puso enfrente de una de esas casas que iban a demoler con un bulldozer dirigido por los soldados israelíes, similar a como en el 89 en la masacre de Tiananmen en China, el nombre del tanque. Pero aquí los soldados no tuvieron la más mínima pizca de consideración, y la activista estadounidense Rachel Corrie murió aplastada por el bulldozer israelí. Y el gobierno de Estados Unidos, dirigido entonces por George W. Bush, no hizo nada al respecto, nunca le mandó ninguna carta ni nada, ni una llamada de atención al gobierno de Israel por haber matado a una ciudadana estadounidense en Gaza. Es decir, que Israel tiene total impunidad, no solo con los palestinos, sino con quien sea, de nuevo, que se esté oponiendo a la cuestión ahí. Sea por las armas, sea por las vías pacíficas. Y es algo que se ve muy grande en la situación actual.
que busca precisamente deslegitimar, desprestigiar y manchar el nombre de todos aquellos que, por tener una pizca mínima de humanidad, se colocan en favor de los palestinos. Ha tildado a todo aquel que intenta hacer algo por Gaza de terroristas o de ser cómplices de los terroristas, cuando en realidad no puede ser más distinto. Ahorita destacamos el nombre de Hamas precisamente porque es uno de los títulos que más han sonado en los medios y demás al respecto, porque pues es ahorita quien se puede decir que encabeza la resistencia armada palestina, porque pues es cierto, encabeza la resistencia armada palestina junto con otros grupos que no se apegaron a los acuerdos de Oslo, como el Frente Popular de Liberación Palestina, que también todavía anda por ahí y el cual recibe pues también pues apoyo de quienes apoyan también a Hamas, pero se da en un contexto otra vez de abandono de todo el mundo a la causa palestina. En este medio pues sabemos que estamos apegados a tendencias progresistas. Si hacemos un análisis de el ideario y programa de Hamas, vemos que pues sí, estamos opuestos a la colonización y demás, aunque como tal es una organización islamista que pues busca pues instaurar pues un estado sí palestino, pero pues basado pues, en la Sharia y demás cuestiones. No vamos a entrar en detalles ahorita porque estamos ya cortos de tiempo, pero sí, el objetivo de Hamas no es un estado laico progresista, como pudiéramos decir algunos nostálgicos por la dirección antigua de la OLP y el FPLP, Frente Popular Palestino. Y es ahí donde tenemos que contrastar lo que le exigimos, lo que debe ser una resistencia palestina, con lo que le estamos dando. ¿Y qué le estamos dando? El mundo entero, todos los estados, bueno, no todos, pero sí casi todos los estados, tratan a los palestinos de manera muy condescendiente. Se les exige que no tomen las armas, que negocien con Israel, un Israel que no está negociando, no tiene la voluntad para negociar con nadie. Y solo quiere imponer su voluntad sobre los palestinos. Está el caso, el mes pasado, que el Parlamento israelí aprobó casi por unanimidad la anexión de Cisjordania, no la anexión de Cisjordania, una región donde se supone que jamás los supuestos terroristas no existen, no tienen el poder ni la influencia. Pero se quieren anexar la Cisjordania, o las declaraciones de Benjamín Netanyahu de que no reconocer un estado palestino ni hoy ni nunca. Es decir, que no reconocen la integridad del pueblo palestino. El sionismo mismo pues imposibilita que Israel tenga esta consideración al respecto de lo que pudiéramos tan siquiera esperar de cualquier otro estado pues con una mínima pizca de moralidad, pues. Así que ver que la resistencia está tomando medidas, pues sí, violentas, armadas, no nos debería de por qué alertar o nada parecido al respecto, sino que es completamente natural que un pueblo que está viendo que no está siendo apoyado diplomáticamente por casi nadie y que la entidad que les está subyugando tiene todas las de ganar diplomáticamente, militarmente, políticamente, económicamente, pues llega un punto en el que seguirle diciendo simplemente con palabras, oye, déjame de matar por favor, ya es algo que no resulta tan útil, pues. Así que no podemos hablar ni siquiera de Hamas como una organización terrorista porque toma las armas y hace actos como los de 7 de octubre, puesto que estos actos están defendidos por el derecho internacional de que la libre determinación de los pueblos no la puede grabar nada ni nadie, y ante actos de ocupación militar todos los pueblos tienen derecho de alzarse y de rebelarse en contra de pues sí, de la ocupación, de la humillación y en este caso de la intención de eliminar todo aquello que sea palestino, la cultura, la identidad y pues francamente las personas que viven en Gaza y según las declaraciones de Netanyahu, pues las próximas personas que viven en Cisjordania también. Nos hubiera gustado incluir en nuestro programa, como hemos intentado hacer, una canción. Íbamos a poner la canción de Escape
intifada, puesto que es quizás lo único que podemos hacer al respecto, pedir una intifada global en contra de la barbarie genocida del Estado de Israel y de todo el sistema que le sustenta y le posibilita ejercer esta barbarie, puesto que, como vemos en lo largo de la historia, Israel no actúa por sí solo, sino que tiene todo un ejército de cómplices en todo el mundo, incluyendo el gobierno de México, que cuando fue el secuestro de los tripulantes de la flotilla Sumut, apenas le mandó unas 2 cartas diplomáticas a Israel y que nos lo devuelva, por favorcito. Pero nunca le exigió que respete la integridad de los ciudadanos mexicanos, porque esos ciudadanos mexicanos fueron torturados por el Estado de Israel. Ahí están las declaraciones de ellos mismos, junto con otros, y nuestro gobierno aún mantiene relaciones con esta entidad que ni nadie le está diciendo que se detenga, ni nadie le está impidiendo hacer lo que está haciendo. Es sumamente importante atender la situación tal con la importancia que amerita. Está sucediendo un genocidio enfrente de nuestros ojos. No tenemos francamente muchas capacidades de hacer muchas cosas al respecto, pero lo mínimo que podemos hacer, pues mejor que sea. Pues se me adelantó la salida, pues. Pero sí, lo mínimo que podemos hacer, aunque sea lo más mínimo, es lo suficiente en nuestro frente, en el apoyo hacia la resistencia palestina. Esto fue Project Cool, el motor de la historia. Nos despedimos, nos vemos la siguiente semana. Ahora sí. Aquí se despide Project Cool, el motor de la historia. Nos vemos el siguiente sábado a las 12 p.m. y les deseamos un excelente fin de semana.